a todos los compañeros para que participen y para que entren a la sesión. Entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero es contextualizarlos. Y no se olviden que ya acabamos la parte o la primera parte de la mecánica, que es la cinemática, donde hacíamos un estudio de los movimientos sin tener en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de mirar en la parte cinemática. Entonces, esos movimientos dependen, digamos, de las condiciones que se vayan a producir y pueden ser de varios tipos, como por ejemplo, ¿cuáles? Primero, el movimiento en una dimensión. De hecho, dentro de ese movimiento podríamos hablar del movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si quiero, puedo cambiar de sistema de referencia y pasarlo a otro, por ejemplo, en el eje y a eso se le llama un movimiento de caída libre. Luego pasamos a hablar de un movimiento en dos dimensiones, que ya es el movimiento en el plano, y como ejemplos del movimiento en el plano, hablamos del movimiento parabólico y del movimiento circular. Esa es toda la parte cinemática, y hasta ahí es donde vamos hasta el momento, en la teoría. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a empezar la segunda parte de la mecánica, o la segunda parte de este curso, se podría decir, ¿cierto? La segunda parte de este curso, en la que vamos a hablar de dinámica, con D, dinámica, donde la dinámica también estudia el movimiento, al igual que la cinemática, claro, pero lo estudia ahora, o se preocupa más bien, por tener en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento. Entonces me voy a preocupar es en eso, ¿sí? ¿Qué causa el movimiento? Antes me interesaba el movimiento, pero nunca me había preguntado quién causó el movimiento. Entonces, ahora me voy a preocupar ya por las dos cosas. Me voy a preocupar por el movimiento, pero también me voy a preocupar por quién causó ese movimiento. Y las causas o efectos que producen un movimiento, por lo general, digamos, se lo llama, son fuerzas. Entonces, la dinámica es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar las fuerzas. Eso es como la parte esencial que necesito que la tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces nos vamos a dedicar es a estudiar fuerzas. Esa sería la idea. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar quién causa el movimiento y lo que causa el movimiento son las fuerzas. Entonces vamos a hacer un estudio de las fuerzas. Esas fuerzas nosotros las vamos a analizar bajo dos ópticas, digámoslo, ¿cierto? O bajo dos autores, llamémoslo así. El principal, tal vez, y el más importante, y el que ha quedado en la historia, es Newton. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un estudio de la dinámica, pero bajo la óptica de Newton, es decir, bajo sus leyes fundamentales, sobre las tres leyes de Newton que todos conocen o lo han escuchado, pero acá lo vamos a recordar, ¿cierto? Esa es como la primera parte. Vamos a hacer un estudio bajo la óptica de Newton. Bien, en ese orden de ideas, entonces nos vamos a dedicar precisamente a hacer ese estudio, a hacer el estudio de la dinámica, pero bajo la óptica de Newton. Y más adelante voy a presentarles otro autor, ¿cierto? Que también trató de establecer sus propias leyes, fue bastante importante, aportó muchísimo, pero al final se dieron cuenta pues que eso ya estaba inmerso en las leyes de Newton. Entonces, por eso es que no es tan trascendental, que aportó muchísimo, pero no es tan trascendental como Newton. ¿Claro hasta ahí? Sí, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de dinámica. Entonces me voy a permitir compartirles una presentación como para irlo recreando. Entonces, miren, los ubico acá. Estamos en la mecánica, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo de estudio en este curso, la mecánica. Y la mecánica hasta ahora la hemos dividido en dos partes. En la cinemática, que ya la miramos, check a esto, descripción del movimiento, cómo se mueven las cosas, y en la dinámica, que lo que me va a estudiar son las causas del movimiento, por qué se mueven las cosas. Eso era lo que yo les trataba de hacer
o le recalcaba más bien en la diferencia entre cinemática y dinámica. Pues la una solo hace una descripción, en cambio la otra me da es causas. Esa es como la esencia de esto. Bien, ya nos vamos a concentrar en la parte dinámica, porque la cinemática, pues obviamente ya la miramos. Me voy a concentrar en la parte dinámica y voy a decir que esa parte la voy a enmarcar bajo la historia. O sea, ¿quién tanto ha hablado de esta parte dinámica? No solo Newton ha sido, ¿no? Sino que muchos autores, mucho antes de que Newton hubiera hablado de eso, ya hablaban. Por ejemplo, Aristóteles 384 años antes de Cristo, ya estaba hablando del estado natural de un objeto en reposo. Y aquí está la bibliografía. Se necesita una fuerza para mantener un objeto en movimiento. Miren, eso ya lo había dicho Aristóteles. Ya lo había consignado en un libro de física 350 años antes de Cristo. También Galileo, ya en 1564, ¿cierto? Imaginó un mundo ideal sin rozamiento en un libro que se llamaba El Diálogo, que lo escribió en 1632, ¿cierto? El movimiento con velocidad constante no requiere una fuerza, es decir, que Aristóteles ya había hablado sobre fuerzas, Galileo ya había hablado sobre fuerzas, ¿cierto? Sin, sin embargo, Newton fue el que hizo el resumen de esto en sus leyes fundamentales. A eso se le llama las leyes de Newton. Y esas leyes las escribió en un libro que se llama Principios de la Naturaleza o la Filosofía de la Naturaleza, también se llama, y se escribió en 1687. ¿Ok? Eso como un poquito de historia. Incluso podríamos presentarles, acá está Aristóteles, ¿cierto? Aquí están sus postulados donde Aristóteles escribió esto. Acá está Galileo en sus diálogos con Galileo, ¿sí? Publicado en 1632. Estos son como digamos, las páginas originales o fotografía de las páginas originales. Y este diálogo es muy famoso porque pues ustedes saben o nos han contado que Galileo vivió en la época de la Inquisición. Entonces Galileo no podía escribir, digamos, como de forma muy abierta, porque en ese tiempo, pues la Santa Inquisición, pues no dejaba que la ciencia resurja. Entonces Galileo hizo un trabajo en el cual hizo un diálogo, por eso se llama así, diálogo de Galileo, ¿cierto? Y ese diálogo lo hace entre tres personajes y no lo hace como él, digamos, en primera persona, sino lo hace como una historia, como un cuento, ¿sí? Pero ahí colocó principios físicos bastante fuertes. ¿Y por qué lo hacía así? Porque en ese tiempo pues, simplemente tocaba cuidarse mucho de la Inquisición. Y a ese libro pues es muy famoso. Bien, y luego ya está la parte de Isaac Newton, ¿cierto? Es el trabajo más famoso, se llama Filosofía de la Naturaleza o Principios Matemáticos, publicado en 1687. Aquí está como digamos, la carátula de ese libro, ¿sí? Y obviamente, pues Newton fue una persona muy ilustrada, en donde utilizaba cálculos matemáticos muy avanzados para su época, ¿cierto? Galileo fue el que aportó en el cálculo también, junto con Leibniz, para el desarrollo del cálculo sobre integrales, derivadas, sucesiones, todo ese tipo de cosas, en donde realmente él ya para escribir este libro, Principios de la Naturaleza, pues simplemente se sabe que él utilizó lenguaje altamente técnico, es decir, fue muy avanzado para su época, ¿sí? Y altamente matemático. Por eso, pues al principio no tuvo como la gran resonancia de todo lo que se estaba escribiendo, porque muchos no le entendían qué era lo que estaba haciendo. Pero con el tiempo, pues se demostró que sus leyes fueron leyes fundamentales de la naturaleza. Y precisamente eso es lo que, miren que hasta la época, desde 1687, pues todavía siguen funcionando las leyes de Newton. Solo que ahora, pues,
digamos, hay estudios más recientes que me dicen que esto funciona simplemente para algunos sistemas de referencia, ¿no? No en todos los lugares funcionan las leyes de Newton, digámoslo así, ¿cierto? Porque se sabe pues, que hay autores más recientes como Einstein, que ya nos tocó saber quién es Einstein para nosotros, que demuestra que las leyes de Newton en ciertos sistemas de referencia no funcionan. Como por ejemplo, si yo me acerco a la velocidad de la luz, las leyes de Newton dejan de funcionar. Entonces, ahí ya aparecen otros principios que se llaman los principios de la relatividad. Y esa pues ya es teoría de Albert Einstein, en donde me dice que todo es relativo si las velocidades son muy altas. Entonces ya no puedo hablar de una distancia, sino que la distancia se alarga. También no puedo hablar de un tiempo absoluto porque el tiempo se alarga. Pero ese es otro cuento. Nosotros vamos a hablar de la mecánica clásica, es decir, de la mecánica newtoniana, en donde todo lo que vamos a decir funciona a la perfección, ¿cierto? O sea, para nosotros, pobres mortales, las leyes de Newton sí funcionan. Ya para experimentos muy, digamos, sofisticados, ya las leyes de Newton dejan de funcionar. Esa sería como la idea. Hasta ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido. No sé. Chicos, ¿hasta ahí vamos o no? Sí, profe. Listo. Entonces, nos vamos a concentrar precisamente en esas leyes de Newton, ¿no? Entonces, miren la diferencia de tiempos, ¿cierto? Cuando Newton sacó sus libros, ¿cierto? A Sir Isaac Newton, pues fue una persona muy reconocida en Inglaterra e incluso salían billetes, incluso le hacían reconocimientos de todo tipo. Pero Galileo, por haber nacido en una época diferente, ¿cierto? Le tocó, obviamente, hacer sus escritos de una manera un poco más didáctica, digámoslo así, un poco más didáctica, porque en realidad en ese tiempo existía la Santa Inquisición, entonces no se podía hablar, ¿cierto? Ok, a Galileo pues, casi que le costó la vida, ¿cierto? Sus libros, en cambio que a Newton le dio un reconocimiento en su carrera científica. Eso es como, digamos, como la diferencia de épocas, ¿no? Es como nacer en el momento equivocado, nada más. Bien, ok, eso como una anécdota nada más. Ahora, vamos a hablar sobre el movimiento de un cuerpo. Entonces, Newton, digamos que estableció sus leyes, digamos, gracias a los postulados que ya les había nombrado. O sea, lo que hizo fue como una recopilación de todo lo que ya se había nombrado, ¿cierto? Pero se dio cuenta de que eso se podría como sintetizar de alguna manera, ¿sí? Entonces, él lo primero que empezó a hacer es como a a tipificar o a clasificar algunos tipos de fuerzas. Entonces él se dio cuenta que existía una fuerza que ejercía la gravedad y a esa fuerza la llamó peso. Que existía una fuerza que me surge cuando un objeto está sobre algo y el algo es el que le genera una fuerza contraria y a eso lo llamo la fuerza normal. Que por ejemplo cuando yo halo cosas con cuerdas, en las cuerdas se me genera una fuerza y a esas fuerzas se les llama tensión en las cuerdas. Y que cuando un objeto está sobre algo, existe entre el algo y la superficie una fuerza y a esa fuerza se le llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento o fuerza de roce también, ¿cierto? Entonces él se empezó a dar cuenta que podría como clasificar esas fuerzas, ¿sí? Y entonces él las clasificó de dos formas distintas. ¿Cuáles? Las fuerzas que operan a distancia y las fuerzas por contacto entre cuerpos. Esa fue como la clasificación que le dio, ¿sí? Las fuerzas que operan a distancia y las fuerzas por contacto entre cuerpos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo él se dio cuenta de eso? ¿Cómo yo puedo clasificarlas? Pues es que hay unas fuerzas que yo no necesito de un medio físico para sentirlas y las fuerzas se sienten, ¿cierto?
Pero hay otras fuerzas que sí necesitan de un medio físico. Por ejemplo, la más común es la fuerza de tensión. Es decir, si no hay una cuerda, pues no hay ninguna tensión. Entonces se necesita de la cuerda para que se produzca. O la fuerza de rozamiento, igual, ¿cierto? Se necesita de que los dos cuerpos estén en contacto para que se sienta. Lo mismo la fuerza normal e incluso el peso. Esas son fuerzas por contacto entre cuerpos, ¿cierto? Ahora, hay otras fuerzas que son, antes de esto, hay otras fuerzas que son que operan a distancia, como por ejemplo, ¿cuál, profe? ¿Quién me podría dar un ejemplo de una fuerza que no necesite de un contacto físico, pero sin embargo se siente? ¿Quién me da un ejemplo? Chicos, Juliana Hernández. Juliana, ¿sí me escuchas o no? Juliana, ¿me escuchas? Sofía Chamorro, ¿me escuchas? Sí, Sofía, profe. ¿sí me estás entendiendo lo de digamos, las clases de fuerzas que existen o no, Sofía? Sí, profe, sí te estoy entendiendo. Listo, entonces dame un ejemplo de fuerza que opere a distancia, es decir, que no necesite de un contacto físico. ¿Qué se te ocurre? Sofía, digo. Eh, Mejor dicho, Sofía, dime tú qué fuerzas has escuchado, qué fuerzas conoces, qué tipo de fuerzas conoces. Dime cualquiera, las que se te vengan a la cabeza. ¿Podría ser la de una polea? Listo, pero para que se genere en una polea, ¿qué se necesita, Julia? Sofía? Una tensión de cuerdas. Una cuerda, o sea, para yo transmitir una fuerza por medio de una polea necesito una tensión. Si no hay tensión, si no hay cuerda, pues no hay tensión. Entonces, ¿esa qué crees que es? ¿Por contacto o a distancia? Sofía. Sofía. Pues como, como se necesita de una cuerda, entonces, Es por, es por contacto, ¿cierto? O sea, se necesita de la cuerda. Entonces es por contacto, ¿cierto? Sofía. sí, profe. Otra, dame otra, otro ejemplo de fuerza. Cualquiera, lo que se te venga a la cabeza. ¿Podría ser una pelota en una rampa? Una pelota en una rampa. Ajá, bueno, pero ¿por qué cae o sea, por qué rueda la pelota, más bien dicho? Por el rozamiento que está haciendo con la rampa. Más bien, ese rozamiento tiende a frenarla, ¿no? Pero sí, esa es una fuerza y a esa fuerza se llama fuerza de fricción, la que tiende a el rozamiento. ¿Y esa fuerza qué crees que es por contacto o a distancia? Sofía. Sería por contacto, pues porque está teniendo contacto con la rampa y la rampa es la que le está permitiendo desplazarse. Bueno, listo, por contacto, muy bien. Esa es por contacto, ¿cierto? Sebastián Ortega, ¿me escuchas, Sebastián? Sí, profe, sí le escucho. Dame tu ejemplo de fuerza, no importa cualquiera y la clasificamos. Profe, pues yo diría que una fuerza, o sea, que no necesite contacto, yo diría la fuerza de gravedad. La fuerza gravitacional, muy bien. Eso. Dame un ejemplo donde se siente la fuerza gravitacional. A ver. O dame un par de sistemas. Por ejemplo, la Tierra moviéndose alrededor del Sol. ¿Por qué se mueve? Por la fuerza gravitacional, ¿sí o no, Sebastián? Sí, profe. Ahora, entre la Tierra y el Sol, ¿hay algo físico entre ellos dos? ¿Hay una cuerda que lo mantenga? Pues no, ¿sí o no? Se sabe que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero entre el Sol y la Tierra no hay nada. Entonces, hay una fuerza
que hace que esos dos, o digamos, esos dos partículas, llamémoslas así, se atraigan, pero entre el Sol y la Tierra no hay nada. No hay nada físico, no hay una cuerda, no hay un roce, no hay nada. Y entonces, sin embargo, ahí existe una fuerza que se llama la fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional es una fuerza que opera a distancia. Muy bien, Sebastián. ¿Sí es claro o no? Entonces, miren la diferencia entre una fuerza por contacto y una fuerza que opera a distancia. Ahí está la diferencia clara. ¿Sí? Eh, Ángela Fajardo, dame una fuerza, la que se te ocurra, no importa si es por contacto o que opera a distancia. Dame una fuerza y la clasificamos, Ángela. La fuerza normal. La fuerza normal. ¿Qué entiendes por fuerza normal, Ángela? La que va hacia... Dame un ejemplo, ¿dónde la podemos observar? Dame un ejemplo cualquiera. Ángela. Por ejemplo, cuando hay como una rampa y va bajando ahí una cajita. Listo. Ahí, ¿quién hace la normal? O sea, ¿quién hace la fuerza normal y sobre qué se hace? Ya del centro de la caja hacia abajo. Entonces, ¿Hacia abajo? correcto. Mejor dicho, mira, Ángela, no te compliques. Imaginemos esto. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás ahorita recibiendo la clase? Descríbeme el lugar donde estás. En mi cuarto, En en tu, un escritorio. en tu computador. ¿Tu computador está sobre qué? Sobre un escritorio. Eso. Entonces hablemos de tu computador y el escritorio. Listo, el computador está sobre el escritorio. ¿Sí o no? Si yo me pongo a analizar las fuerzas que está sintiendo ese computador, ¿cierto? Hay una fuerza que hace que eso trate de caer hacia abajo, Ángela. ¿Esa fuerza cómo se llama? Estoy hablando el computador sobre el escritorio, ¿no? Si yo coloco el computador sobre el escritorio, hay una fuerza que está apuntando hacia abajo. ¿Esa fuerza cómo se llama, Ángela? ¿Sería el peso? Ese es el peso, ya, apunta hacia abajo. El peso del computador es el que hace que eso se mantenga sobre el escritorio. Y hay una fuerza que le está haciendo el escritorio al computador. ¿Esa fuerza hacia dónde iría, Ángela? Ángela. ¿Cuál, profe? No lo entendí. Hay una fuerza que le está haciendo el escritorio a tu computador. Esa es la fuerza que mencionabas hace un momento. ¿Cómo se llama? Ah, la normal. La normal. ¿Y hacia dónde apunta? Ángela, ¿hacia dónde apunta esa fuerza normal? Hacia arriba, pues porque el escritorio es el que se lo hace al computador. Bien, a eso se lo conoce como la fuerza normal. En el ejemplo que tú estabas colocando, claro que también hay fuerza normal, ¿cierto? Pero ahora la vamos a describir en cada uno de esos ejemplos. Bien, siguiente, a ver, Solangi, ¿me escuchas, Solangi? Solangi. Solangi, ¿me escuchas o no? Sí, profe. Dame un ejemplo de una fuerza, tú, cualquiera. Eh, pues un objeto cayendo sobre una rampa también. No sé qué más ejemplos. Oh, ¿cuántas fuerzas? Hay muchísimas fuerzas. Eh, Lo que se te ocurre en la cabeza, ¿qué entiendes por fuerza y dónde has mirado una fuerza? Lo que sea, no importa. Nosotros la clasificamos entre todos. Al jalar un objeto, ¿Cómo lo vas a jalar? ¿O con qué lo vas a jalar? pues con una cuerda, puede ser. Con una cuerda. Entonces esa sería una fuerza de ¿qué? De tensión. Si es una fuerza de tensión, entonces es a distancia o por contacto. A distancia. A distancia, Ah, no, por contacto. por contacto, porque se necesita de una cuerda. Bien. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa, digamos, algo diferente de hacer caer algo por una pendiente o alar algo?
Otro tipo de fuerza. Profe, ¿podría ser una persona empujando algo? Digamos, no sé, un muro, algo así. No sé, no se Claro. me ocurre. Ese, Un armario. sí, está bien, claro. ¿Ese qué tipo de fuerza sería? ¿Por contacto o a distancia? Por contacto. Claro, porque tendría que empujarla. Listo, Steven, ¿tú qué dices? Yo iba a mencionar una fuerza magnética cuando tenemos dos imanes con el mismo polo que se repelen entre ellos. Ajá. ¿Esa es una fuerza por contacto o a distancia, la fuerza magnética? Yo diría que a distancia. A distancia, muy bien, claro que es a distancia. Incluso, por ejemplo, uno con un imán puede alar, por decir algo, supongamos unas partículas o unas limaduras de hierro, no sé si han hecho el experimento, creo que sí, colocan unas limaduras de hierro sobre un papel y usted coloca un imán debajo y empieza a alarlas. Y no necesita que las partículas de hierro estén sobre el imán para andarlas alando. ¿Sí o no, Steve? Ahí se nota muy bien que es una fuerza a distancia también. Es decir, no necesita contacto físico, pero usted puede alar esas fuerzas. ¿Cierto, Steve? Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces ya sabemos por lo menos que existen dos clases de fuerzas. ¿Cuáles? Las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Eso es lo que sabemos hasta el momento. No hemos dicho nada más. ¿Cierto? Ahora empecemos con las más fáciles de todas, que son las fuerzas por contacto. Pero para hacer eso necesito establecer primero, voy a compartir esto, necesito establecer eso antes de ponerme a definir cada una de esas fuerzas. Necesito establecer primero bajo qué principios yo voy a analizar esas fuerzas, ¿cierto? O bajo qué, sí, principios se va a analizar. Y los principios que yo voy a analizar o las leyes que yo voy a analizar son las leyes de Newton, ¿cierto? Y esas leyes de Newton son las que nos vamos a dedicar a estudiar el día de hoy. Entonces, ustedes saben que existen tres leyes llamadas leyes de Newton. La primera ley se llama la ley de inercia, ¿cierto? Y esa ley de inercia lo que me dice es que es bien sencillo, no se vayan como a la definición textual, sino vayan más bien como a lo que significa esa ley de inercia. Por ejemplo, Mayra, ¿me escuchas, Mayra? Mayra, ¿estás por ahí o no? Sí, profe. Mayra, para ti, ¿qué es inercia? Utiliza la palabra inercia en una oración, donde se te ocurra. ¿Qué es inercia para ti? No lo busques como definición ni nada, sino utiliza la palabra inercia. ¿Sí la has escuchado, Mayra, o no? Mayra, Sí, sí, profe. utiliza la palabra inercia en una oración, en lo que se te ocurra. Mm, la inercia entre dos cuerpos es, mm, no sé, es muy fuerte. La inercia entre dos cuerpos puede ser muy fuerte. ¿Qué estás queriendo decir eso? Ahí con eso, Mayra. Como el contacto. Como el contacto entre los cuerpos es muy fuerte, no. Entonces no me entiendes lo que es la palabra inercia. A ver, yo te voy a decir una frase, Mayra, y tú tratas de Bueno, interpretar. Bueno, Mayra, si listo. te digo, todos los de este curso van a pasar la materia por inercia. ¿Sí me escuchaste, Mayra? Sí, Todos los de este curso van a pasar la materia por inercia. ¿Los estoy halagando o los estoy insultando? sería como intentando, ¿Por qué? ¿Qué les estoy tratando de decir ahí? como que sin esfuerzo, no sé, como que sin esforzarse. Exactamente, como que sin esforzarse van a pasar el curso. Es decir, están ahí por estar. Eso es estar como por inercia. ¿Cierto? Es como
Ya. estar por estar, pero quieticos ahí, pero sin hacer mayor esfuerzo. A eso se le llama inercia. Entonces, ¿qué es la inercia conceptualmente? La inercia es la tendencia de un cuerpo, Mayra, ¿cierto? Es la tendencia de un cuerpo que está quieto a quedarse ¿qué? Quieto. Eso es inercia. Si un cuerpo está quietico, él tiende a quedarse quieto. ¿Por qué? Por inercia. Pero no solo se da cuando un cuerpo está quieto, también se produce cuando un cuerpo está en movimiento. Entonces, la inercia es la tendencia de un cuerpo que está quieto a quedarse quieto y de un cuerpo que está en movimiento a seguir en movimiento con velocidad constante. Eso es inercia. Es decir, es como estar en un estado de confort ahí que no necesito yo salir de nada. Si estoy en mi casita, en mi cama quieto, pues no quiero que nadie me mueva de ahí. Entonces, eso es actuar por inercia. Pero si yo, por ejemplo, estoy, digamos, en movimiento, en continuo movimiento, con velocidad constante, tampoco quiero que nadie lo saque de ahí. Entonces, eso también es actuar por inercia. ¿Ahí ya me entendiste, Mayra, o no? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a la definición, entonces. Vamos a la definición. Les comparto otra vez y ya vamos a mirar la definición. Entonces dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo, o está quieto, o de velocidad constante en línea recta, a menos que sobre él actúe una fuerza neta diferente de cero. Entonces, todo cuerpo que está quieto tiende a quedarse quieto, o todo cuerpo que está en movimiento tiende a quedarse en movimiento si está con velocidad constante. Eso es inercia, ¿cierto? ¿Y esto cuándo se da? La fuerza neta o fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales. Es decir, cuando yo digo que la fuerza neta es cero, significa que la fuerza total que están actuando sobre todo el sistema debe ser igual a cero. A ver, yo se los voy a colocar como con un ejemplo aquí. Entonces voy a ver como para que, para que me entiendan. ¿Ahí están mirando mi pantalla o no? Chicos, No, profe, está en la, la se quedó presentación. pegado ahí en la diapositiva. Ya, entonces me toca cerrarla para abrirla otra vez. Ya la espera. Listo, ahí tengo un Word normalito. Voy a tratarlo de explicar acá más. Que siempre es que hace falta un tablero, ¿no? Ok, entonces, estamos hablando de qué? Primero de dinámica. Dinámica. Listo. Segundo, ya hablamos de las leyes de Newton. La vamos a explicar la dinámica con las leyes de Newton, ¿cierto? Eso es lo que vamos haciendo. Newton. Ok. Entonces, ¿cuántas son las leyes de Newton? Pues son 4, pero aquí en realidad vamos a ver solo 3, que son las más conocidas. Las leyes de Newton. 3. ¿Cuál es la primera ley de Newton? La primera ley de Newton es la ley de inercia. Ley de inercia. Listo. En esa ley de inercia, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que se va a producir, o yo la entiendo la inercia como la tendencia de un cuerpo que está quieto a quedarse quieto y de un cuerpo que está en movimiento a seguir en movimiento. Entonces me voy a imaginar lo siguiente. Me voy a imaginar esto aquí, ¿cierto? Me voy a imaginar un bloque y ese bloque, supongamos que estuviera sobre un butaco, así ya vemos así, ¿cierto? Entonces me voy a imaginar que ese bloque está sobre este butaco, más o menos así, ¿cierto? Más o menos ahí. Listo. Este, no. Bueno, ahí. ¿Listo? Entonces voy a imaginar esto que está así. Y voy a decir
entonces voy a decir, bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese bloque que está sobre esa mesa redonda ahí? Entonces, una de sus compañeras ya me decía cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Quién me la recuerda? ¿Quién me la recuerda? ¿Cuáles fuerzas estarían actuando ahí sobre esa? El peso normal. ¿Cuál?